La orilla de las historias, el podcast de Elena Sacoe. Ha empezado un nuevo año y con él siempre nacen nuevas ideas que plantar y esta es una de ellas, ¿no? Quería también enfocar la orilla de las historias a un formato más de monólogo, por así decirlo, en el que hablar de tú a tú contigo y que hubiera espacio tanto una sección mensual de entrevistas como otro apartado que es este en el que hablaré contigo sobre determinados temas y te aportaré consejos en este formato de podcast, de radio, de audio que es súper intimista y a mí particularmente cada vez me apasiona más por el hecho de poder estar haciendo infinitas cosas a la vez que estás escuchando el podcast y sentirte acompañada por esa persona que te susurra al oído y te cuenta, te aconseja determinadas cositas, ¿no? Según el tipo de podcast. Bueno, pues en este podcast de hoy vamos a hablar de cómo atraer la creatividad a tu proyecto para diferenciarte, a tu negocio, para diferenciarte a tu proyecto, negocio, marca, para que sea muy tú, porque eso la verdad es que es uno de mis mantras, el sé muy tú, para ahondar tanto en ti, conocer tanto tu marca y a ti como profesional, que des con ese punto de diferenciación en el que encuentres tu chispa personal y tu esencia. Para ello he creado un descargable que lo tienes aquí en la información, en la cajeta de información de Spotify, si lo estás escuchando en Spotify o en el blog, o bien en la Chispa Letter, en los emails que te mando si estás suscrita a la newsletter VIP de los soletes. Así que ahí lo vas a tener, el formato PDF para descargarlo con preguntas de introspección en tu marca, para que son 4 preguntitas bastante sencillas pero a la vez profundas, o sea que yo te aconsejo que lo descargues, que te lo pongas tranquilamente y lo vayas haciendo tranquilamente. Pero antes de eso me gustaría hablar contigo sobre, ¿qué es para ti la creatividad? Porque para mí la creatividad es ese máximo grado de exponencial en el que te desarrollas a ti misma como persona y como profesional, es decir, en el que desde el proceso en que nace una idea, la incubas y se desarrolla, puede haber una idea que finalmente no sea realizada. Por eso es muy importante esa parte de incubación y de maduración de la idea. ¿Por qué? Porque muchas veces te habrá pasado, a mí me pasa bastante, sobre todo en el aspecto de cuando te vas a caminar o cuando estás incluso en un momento en el que no te lo esperas, estás viendo una película en el cine y de repente no estabas pensando en eso, en ese proyecto, en esa parte de tu trabajo o en una parte de algo personal que te inquieta, pero de repente en el momento más inesperado surge esa idea. Bueno, pues también hay veces que nos pasa y te pasará quizás a ti también, ya me lo contarás, en la ducha, ¿no? Y dices en la ducha, ostras, a ver si ahora cuando salga de la ducha es esta típica idea que dura 3 segundos y al momento se te olvida. Que eso a mí particularmente me pasa un montón porque soy muy olvidadiza. Por eso siempre lo intento tatuar todo en una libreta, apuntarlo, porque así no se escapa y eso es lo más importante que te recomendaría, que cuando tengas una idea siempre tengas al lado un papel o tirar de las notas del móvil para que no se escape. Ese momento en el que esa idea surge y pues lo primero que tienes que hacer es registrarla. Yo particularmente tengo como un sistema de registro en el que, pues como te decía, en el momento más inesperado o en el momento en que estás creando, apuntarla, hacer un mapa mental, apuntar a las notas del móvil, apuntarla en el sitio donde puedas registrarla, ¿vale? Para que no se escape ni se esfume. Y en ese momento en el que ya la tienes ahí, ya después darle un espacio, darle un tiempo, darle unas horas, darle un día, pues sobre todo unas horas por lo menos, ¿no? Para verla con perspectiva. Y es que las ideas hay que dejarlas reposar como el buen caldito, tanto las ideas como los textos de tu web, pero sobre todo también ideas, ¿no? Ideas que te llueven y no hay que implementarlas todas, siempre hay que dejarlas madurar, reposar y es importante que te permitas ser creativa, porque ser creativo es liberar lo que está dentro de ti y sobre todo despertar tu intuición y apagar tu voz autocrítica, que cuántas veces nos machacamos con esa vocecita, esa radiomente, ¿no? Como diría Charuca, en la que nos decimos las peores cosas y somos de todo menos compasivas. Bueno, pues me gustaría saber qué es para ti la creatividad, Solete. Me encantaría saberlo en comentarios del post que habré subido vinculado a este podcast en Instagram y por email, que me comentes qué es para ti la creatividad.
Si quieres aprender más sobre creatividad, hay 2 libros que a mí me encantaron cuando lo leyeron. Uno es El espíritu creativo y otro es Libera tu magia. Te los voy a dejar añadidos en el post vinculado a este podcast para que los tengas y puedas revisar toda la sinopsis y demás. Pero los 2 ahondan mucho en cómo nacen esas ideas y cómo liberar nuestra creatividad, nuestra magia interior, porque es que nos pasa, la mantenemos oculta, acallada muchas veces, y por el hecho de no destaparla, al no destapar esa creatividad, nos acabamos pareciendo mucho al de al lado. Y es importante, y este es uno de los primeros ejercicios que te propongo en el descargable, que mires al de al lado, pero con ojo creativo. Vamos a ver de qué va esto. Tienes el descargable de este podcast para que puedas hacer estas preguntas de introspección en tu marca o en tu proyecto, porque puede ser que todavía no tengas esa marca creada o bien la tengas pero quieras seguir ahondando en ella para seguir puliéndola, seguir sacándole brillo y sacándole luz, ¿no? Relucirla. Bueno, pues la primera pregunta de este descargable, que como te digo lo tienes vinculado a este podcast, tienes el enlace para descargarlo ahí. Una vez que lo tengas, yo te recomiendo que lo imprimas, porque siempre sobre el papel florecen ideas más potentes y nos dejamos llevar por el lápiz y por el propio papel en el que tatuamos esas ideas que parece que son más tangibles, ¿no? Las podemos palpar. Bueno, esta primera pregunta, este primer ejercicio es identificar y escribir los nombres de las marcas que tienen una oferta parecida a la tuya, es decir, completencia, que te lo pongo entre paréntesis, completencia y no competencia, porque son un complemento. Hay que empezar a ver la competencia como un compañero, un colaborador, una persona en el momento en que muchas veces tenemos pues saturación de trabajo, podemos delegar en esa persona. Conozco, por ejemplo, diseñadores web que en el momento en que tienen la agenda completa y además tienen lista de espera, tienen como mucha demanda, pueden tener también colaboradores afines a ellos y delegarles trabajo. O sea, eso también hay que empezar a pensar un poquito más así, ¿no? Por eso digo lo de competencia. Y sobre todo para no ver al de al lado como un enemigo, sino como un complemento, una persona que nos puede impulsar e inspirarnos, que no copiar, porque en otro podcast hablaremos también un poquito de esa diferenciación, ¿no? Hay veces que hay personas que se inspiran demasiado, pero no se están inspirando, sino copiando. Pero bueno, de eso hablaremos ya en otro podcast. Entonces, tenemos que reflexionar. Una vez que tenemos escritas esas, bueno, vamos a ponerle 5 nombres, si te vienen más, pues déjalo fluir sobre el papel, nombres de las marcas que tienen una oferta parecida a la tuya. Reflexiona sobre qué tienes tú que ellas no tienen. Es decir, qué es lo que te hace única, cuál es tu chispa personal, tu esencia, tu diferenciación, ¿no? Vamos a ahondar en eso, en qué es lo que te hace diferente y qué es lo que quizás hace esa persona que tú no harías, y a partir de ahí rascar un poquito en eso. Voy a dejarte con esta pregunta para que empieces a darle por ahí y a sacarle y a relucir. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la primera impresión que te gustaría dar a las personas que llegan a tu cuenta de Instagram o bien a tu página web? Si tienes las dos, puedes pensar en las dos, aunque la verdad es que la impresión debería de ser similar, ¿vale? Porque todo tiene que estar en coherencia, integrado, todo ese mensaje tiene que estar alineado, ¿vale? Tanto en la web como en tu perfil de Instagram o en otra cuenta de red social. En este caso yo me centro y soy más especializada en Instagram y concretamente en Creategia, en estrategia creativa en Instagram. Entonces, ¿cuál es esa impresión que te gustaría dar a esas personas que se acercan, que llegan, que atraes con tu Instagram o tu página web? Una vez esa primera impresión te puede ayudar también a pensar en qué emoción, qué sentimiento te gustaría que vivieran al conocerte. Es decir, yo entro a tu página web, yo entro a tu perfil de Instagram, ¿qué es lo primero que desearías que sintiese, que pensara de ti como profesional? Porque esas sensaciones se tienen que transmitir tanto en las fotos, como en la biografía, como en los destacados, como en los stories, como en las fotos del perfil, en los textos. Eso hablando de la cuenta de Instagram, pero también en la página web, al igual en las fotos, en los textos, en toda esa imagen
y en esa parte de branding verbal, branding textual, ¿no? Que tienes que reflejar esa identidad verbal que tiene que estar trabajada para que se sientan como tú quieres que se sientan y no que esa primera impresión derive de cosas que son externas a ti, ¿vale? Tienes que empoderarte y saber que esa primera impresión depende sobre todo de ti y de alinearte con esa emoción y con ese sentimiento que te gustaría que vivieran al conocerte. Vamos con ello, tatúa lo que te vaya saliendo de ti. Bien, hemos hablado de esas personas que se acercan, que te conocen, es decir, como a mí me gusta llamarlos preclientes, es decir, personas que empiezan a conocerte, pero que todavía no son tus clientes. Pero ¿cómo te gustaría que se sintieran tus clientes? Es decir, tus personas que ya han confiado en ti, que ya están empezando ese proceso de trabajo contigo o ya lo han finalizado. ¿Cómo quieres que se sientan contigo? ¿Qué emoción quieren que experimenten, ¿no? ¿Cómo es trabajar contigo? Porque de cómo quieres que sea trabajar contigo es como al final es. Tienes que ser consciente de todo ese viaje que va a vivir ese cliente y puedes acudir, como te comento en el descargable, a los testimonios, los mensajes que te dejan al acabar un servicio contigo para inspirarte. Pero también, si todavía no los tienes o si los testimonios que tienes no son como muy desarrollados, por así decirlo, puedes pensar cómo has sentido esa persona, ¿no? Qué cosas que te han comentado. Si todavía no tienes clientes, pues pensar cómo quieres que se sientan. Quiero que se sientan acompañados, quiero que se sientan que están en plena confianza contigo, que se sienten comprendidos. Bueno, sácale punta, chispa a ese lápiz o a ese boli y empieza a escribirlos para sacarlos a la luz, porque es importante que no se queden dentro de ti y que empieces a sacarlos en el papel y a partir de ahí, bueno, dejarlos fluir y materializarlos, porque ese es el primer paso. Y esta es la última pregunta, el último ejercicio de este descargable, cuaderno de ejercicios ligado a este podcast, para traer la creatividad a tu negocio, para diferenciarte, y es como quizás el más complejo, ¿vale? Complejo, pero no quiero que te condicione esa palabra, ¿no? Que no quiero que te condicione el hecho de haber dejado para el final este ejercicio. De hecho, lo puedes hacer en el orden que tú quieras, aunque sí que es verdad que el orden lo he establecido conscientemente, pero este es el que puedes desarrollar mucho más, por eso te he dedicado una página completa. Imagina que acude a un cliente a tu web o un precliente y de forma mágica te encuentras con él cara a cara. Es decir, es como si de repente la visita que recibes en tu web tú la afrontas como que apareces, ¿vale? De forma presencial. ¿Cómo le explicarías? No de manera escrita, aunque sí que lo vas a hacer de manera escrita en este descargable. ¿Cómo le explicarías con tus propias palabras lo que haces, sin intentar parecerte a nadie que se dedique a lo mismo que tú? De hecho, te puede servir escribirlo o te puede servir grabarte un vídeo sin pretensiones de subirlo y explicar con tus propias palabras de manera hablada qué es lo que haces, ¿vale? Directamente, como si lo comentas a una persona en un evento, pero no que no te condicione el típico a qué te dedicas, ¿vale? Por eso es simplemente cómo explicas lo que haces en tu trabajo, cómo explicas lo que ayudas, en qué ayudas, cómo ayudas, qué tipo de personas se acercan a ti, con las que te sientes más a gusto trabajando, y a partir de ahí vas a construir tu elevator pitch, que si quieres hablamos de esto otro día. Pues ahora sí, espero que hayas ido rellenando este descargable, dándole al pause, y si no, empieza a imprimirlo ahora y empieza a implementarlo, porque no quiero que estos podcasts susurro dentro de la orilla de la historia, esta sección de audio consejos, se quede en eso, en simplemente escucharlo y no implementar. Mi palabra para este 2020 es materializar, y es como quiero también que lo vivas tú, ¿no? Materializando lo que quieres conseguir. Y el primer paso, en este caso, es escuchar este podcast, rellenar este descargable con estas 4 preguntas de introspección en tu marca, en las que vas a conocer mucho de ti, mucho de tu marca, mucho de cómo es y cómo quieres que sea. Pues hasta aquí ha llegado este podcast de cómo atraer la creatividad a tu negocio para diferenciarte. Te espero en el siguiente y mientras tanto nos seguimos la pista en Instagram. Me encuentras como Elena Sacoe, o bien en el canal de YouTube también Elena Sacoe, y en mi página web como elenasacoe.com. Así que espero por ahí tus mensajitos, que me digas tus impresiones, lo que te ha parecido, y sobre todo me encantaría ver ese cuaderno tatuado, escrito, y ese momento en el que estés escuchando el podcast y
escribiendo en ese cuaderno y trabajando en ti, en tu marca, para conocerte.